Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 34 del libro del profeta Ezequiel. En este capítulo se aborda la responsabilidad de los líderes religiosos, los pastores. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar, de guiar, de orientar, de asesorar al rebaño de Dios, que estaba en aquel entonces representado por el pueblo de Israel. El capítulo denuncia a los líderes negligentes que se aprovechan del rebaño en lugar de cuidarlo y promete que Dios mismo será el pastor de su pueblo. La aplicación práctica de este pasaje es recordar la importancia de la integridad y el cuidado en el liderazgo, ya sea en el ámbito religioso o en cualquier otro ámbito, pero ser un líder excelente, que nosotros siempre hagamos nuestra función, nuestra parte. Estoy hablando tal vez para un líder de iglesia. Este capítulo te enseña y te amonesta a que tú sirvas, a que tú ejerzas tu liderazgo, tu ministerio en cualquiera de las fases en la cual te encuentres, pero lo hagas de la manera correcta. Sirvas al pueblo, sirvas a las personas que lideras. Este es el mejor o la mejor forma de nosotros poder atender a las personas, servir. Así que tenemos una responsabilidad grande de cuidar y guiar a los demás con amor y justicia, siguiendo el ejemplo de Dios como el buen pastor. Y allí menciona algunas características, algunas funciones del pastor que tú y yo, querido hermano, como líderes de la iglesia, debemos tener, debemos cumplir. El mensaje de este capítulo 34 es un mensaje similar al de Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 8. Allí también el profeta Jeremías habló en contra de los falsos pastores, de los pastores malos, de los líderes malos. Los dos mensajes son muy similares y probablemente este mensaje del capítulo 34 de Ezequiel esté haciendo referencia a los últimos reyes que tuvo la nación de Jerusalén, de Judá, que son Joaquín, que hizo un trabajo malo, también lo hizo Sedequías. Estos reyes, los cuales llevaron a la ruina y a la destrucción de la nación. Por eso te invito entonces a que leas la palabra del Señor, para que encuentres en la Biblia el mensaje de Jehová y todo lo que Él tiene para ti, que tú ejerzas bien tu liderazgo y el Señor estará contigo. Leamos la Biblia. Dice Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se dedican a su complacencia, se dedican a satisfacer sus propias necesidades y descuidan la responsabilidad que Dios les ha dejado de guiar al pueblo. Esto fue con los últimos reyes de la nación. Ellos se encargaron de sus propias cosas. Ellos se encargaron de crecer en sus propias situaciones, pero descuidaron la nación, descuidaron el liderazgo que Dios les había entregado. Por esto la nación se fue en ruinas. Dice la sierva de Dios en la carta 162 del año 1900. Mira lo que dice, es importante este mensaje, este consejo que nos da ella. Sobre los ministros de Dios descansa una solemne y seria responsabilidad. Se demandará de ellos una estricta cuenta por la forma en que han desempeñado su responsabilidad. Si no presentan ante la gente las demandas obligatorias de la ley de Dios, si no predican con claridad la palabra, sino que confunden la mente de la gente con sus propias interpretaciones, son pastores que se alimentan a sí mismos, pero no alimentan a la grey. Invalidan la ley de Jehová y las almas perecen debido a su infidelidad. La sangre de esas almas recaerá sobre su cabeza. Dios los llamará a cuentas por su infidelidad, pero de ninguna manera eso excusará a los que atendieron los sofismas de los hombres dejando a un lado la palabra de Dios. La ley de Dios es una manifestación del carácter divino y su palabra no es sí y no, sino sí y amén. Ahí está, querido hermano, el mensaje. Sí, es cierto, los pastores, los líderes tienen una grande responsabilidad,
Pero como leímos en el capítulo anterior, capítulo 33, pudimos ver en el versículo 10 en adelante que el camino de Jehová es justo y que cada uno será juzgado de acuerdo a su propia condición, de acuerdo a sus propias decisiones. No es por la decisión de otro, no es por la influencia de otro, sino que tú mismo serás juzgado por lo que hiciste. La salvación, querido hermano, es individual. Claro, el pastor, el líder religioso, tiene una grande responsabilidad de guiar, de orientar, de asesorar al pueblo de Dios, de llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús, de conducirlos, de guiarlos. Tenemos una pesada responsabilidad como pastores, y si no cumplimos esa responsabilidad, si no la ejercemos, entonces la sangre de esas almas recaerá sobre nuestra cabeza. Y es lo que leímos también en el día anterior, el día de ayer, capítulo 33, del versículo 1 al 9. Si el atalaya no habla, no levanta la voz, no alerta, las personas que mueran, su sangre caería sobre el atalaya. Pero el Señor nos llama a nosotros para que ejerzamos esa misión, esa función. Versículo 3 dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. La grosura significaba prosperidad, abundancia. Y hay pastores que se encargan solamente de prosperar, solamente hablan y tratan a las personas que tienen dinero y que dan buen diezmo, porque en eso se ha centrado hoy en muchas iglesias el evangelio. El pastor predicando y ganando más seguidores con el ánimo de ganar buenos recursos económicos, y trata con bien a las personas ricas, las personas que dan buen diezmo, que dan buenas ofrendas, pero a los que casi no dan, entonces los menosprecian, los rechazan. Y es lo que está diciendo el texto bíblico aquí, lo que está condenando. Nosotros como líderes de Dios no podemos hacer esto. Tenemos que tratar a todas las personas por igual, no centrarnos en el dinero, sino en predicar la palabra de Dios, enseñar, guiar, adiestrar a la grey de Dios. No fortalecisteis las débiles, dice el versículo 4, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Se centraron solamente en las gordas, pero en las débiles, en las flacas, las abandonaron. Como aquel líder que se centra en sus propias cosas y descuida a la persona que está afligida, que está angustiada, no la visita, no la fortalece. A esto es lo que se está refiriendo el texto bíblico cuando menciona estas cosas, que no fortalece a la débil, sino que se encarga solamente de la gorda, de la que tiene lana, de la que le puede sacar la grosura. Es importante, hermano, que nuestro ministerio, que nuestro liderazgo sea total, sea íntegro. Y el texto sigue mencionando, versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Esto fue lo que vio Cristo Jesús allí en Mateo, cuando vino y vio a las personas, dice el texto, Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice el versículo 6, por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Y aquí viene la sentencia, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Aquí está la sentencia. Aquí estaba el mandato de Jehová. Ellos descuidaron su responsabilidad y ahora tenían que vérselas con Dios. Y viene del versículo 12 en adelante, otra profecía, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré.
Las ricas promesas que aparecen ahora de aquí en adelante, del versículo 12 al versículo 31, describen todas las condiciones que Dios quería impregnar, que Dios quería poner allí con el pueblo de Israel, que quería cumplir. Las profecías se cumplieron en forma parcial en alguna ocasión cuando el pueblo de Israel vuelve después del exilio, pero los judíos no procuraron una verdadera conversión, se apartaron, no siguieron el camino de Jehová, y entonces por eso las profecías después del exilio no tuvieron un cumplimiento total, sino fue un cumplimiento limitado. Más tarde, cuando Israel rechaza a Cristo Jesús, el Mesías, cuando Él regresa, viene a esta tierra, Él mismo cumple esta profecía que dice: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ese es un texto mesiánico, porque Cristo Jesús, el Mesías, vino y Él mismo a buscar sus ovejas. Esto es lo que dijo allí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús, aquí a través del profeta Ezequiel, estaba expresando lo que iba a hacer. Y estas profecías, estas ricas promesas, estaban para cumplirse en el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó al Mesías, rechazó. Entonces la nación perdió todo derecho a las bendiciones que aquí en este capítulo se prometieron. Esas promesas fueron transferidas ahora a la iglesia cristiana y debían cumplirse o deben cumplirse en principio en relación con esta comunidad espiritual. Un reino político y terrenal ya no sería más el centro del reino espiritual, ya no sería ese reino así como la nación de Jerusalén, sino que ahora las ovejas del Señor, las ovejas del rebaño de Dios estarían esparcidos por todos los países. Ya no tendrían más como capital a la nación de Jerusalén, allí la Jerusalén terrenal, sino que ahora deberían esperar o debemos esperar una ciudad celestial. En la aplicación espiritual, querido hermano, estos versículos se cumplirán en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero si no cumplimos las características que Dios nos deja, entonces seremos dejados a un lado también, porque Dios es fiel en su promesa y Él quiere que tú y yo le sigamos y le obedezcamos. Por eso, querido hermano, sigue los mensajes de Dios, sigue leyendo el capítulo para que te des cuenta todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tiene para tu vida. Léelo, analízalo, escudriña y date cuenta del mensaje de Dios y cumple su palabra para que así estés en el camino correcto. Y mira cómo termina el capítulo diciendo: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Qué maravilloso. Esto es lo que Dios quiere. Él quiere ser nuestro Dios. Levantaré, dice el versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Esto se cumple con Cristo Jesús, es un texto mesiánico. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allí se cumplirá totalmente las promesas de Dios. No se pudo con la nación de Israel, pero ahora sí con la iglesia cristiana, con la iglesia de Dios. Se cumplirá y Cristo será nuestro pastor. Y como dice Apocalipsis 21, del 1 en adelante, allí dice el texto bíblico que el tabernáculo de Dios morará con los hombres. Dios mismo estará con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. ¡Qué cosa más linda, maravillosa! Por eso, hermano, motívate cada día más a seguir a Cristo Jesús, a obedecer su palabra. Si eres un líder de la iglesia, motívate a predicar la palabra de Dios, a estudiar, escudriñar, profundizar y poder alimentar a la grey de Dios, al pueblo de Dios, a la misión que Dios te ha puesto. Y de esta manera, entonces un día el Señor podrá darte todo lo que ha prometido. Es fiel, porque Dios es fiel. Así que cree en la palabra del Señor y haz lo que Él te pide y gozarás de la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!